Cuenta la historia que Marta, una joven mujer que había alcanzado un gran éxito profesional, pero sentía un vacío total en su interior. Ella siempre había puesto su empeño, su total esperanza, toda su energía en su carrera. Alcanzó una posición alta en su empresa y adquirió muchos bienes materiales. Pero a pesar de todos sus logros, ella sentía que le faltaba algo. Un día, su amiga Ana, una creyente genuina, la invitó a un retiro espiritual. Y Marta, buscando ese vacío que sentía en su corazón y que tenía, aceptó la invitación. Durante el retiro espiritual, uno de los pastores que predicó la palabra de Dios en esa mañana centró su mensaje en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, predicando sobre cómo al resucitar con Cristo, nuestra perspectiva debe cambiar hacia lo eterno y no hacia lo terrenal. El pastor explicó que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, está escondida con Cristo en Dios, y que debemos de buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Marta. Estas palabras profundas hicieron que reflexionara sobre cómo ella había estado buscando satisfacción en todas las cosas que el mundo le ofrecía y se había olvidado de tener una relación genuina con Dios. Durante una sesión de oración, Marta entregó su vida a Cristo. Comenzó desde ese día a buscar las cosas de arriba. A partir de ese momento, ella comenzó a notar un cambio significativo en su vida. Empezó a dedicar tiempo a la oración, empezó a dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios y comenzó a servir en su comunidad. Aunque su trabajo siempre seguía siendo importante, ya no era la fuente de su identidad y de su valor. Marta encontró esa paz que tanto anhelaba buscar y una alegría que nunca había experimentado antes, sabiendo que su vida estaba escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Con el tiempo, esta joven se convirtió en maestra de escuela dominical en la iglesia en la cual se congregaba. Y a la fecha sirve a otros hermanos en la iglesia, ayudando a encontrar su verdadera identidad y propósito en Cristo. Su vida fue un testimonio poderoso de lo que significa buscar las cosas de arriba y vivir su nueva posición que tiene en Cristo. Siendo esto, hermanos, siendo esta anécdota una realidad en nuestras vidas, como ustedes mismos conocen, existen muchos creyentes en la actualidad que viven sus vidas enfocadas en las cosas de la tierra. Y aún siendo partícipe de reuniones de iglesia los miércoles, de cultos dominicales, sus vidas están completamente vacías debido a lo que han perdido el enfoque de la obra redentora de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, olvidando por completo el que está sentado a la diestra de Dios Padre y olvidando que también en Cristo habita toda la plenitud de la deidad de Dios, como lo afirma Colosenses capítulo 1, verso 19. Al igual que el ejemplo de esta anécdota,
donde Marta muestra que su vida estaba enfocada en las cosas de la tierra, resaltando la importancia en todos los logros que ella había alcanzado. Y si evaluamos nuestra vida a la luz de las Escrituras, es muy probable que muchos de nosotros nos encontremos en la misma situación, viviendo una vida vacía, una vida centrada en las cosas que el mundo ofrece. Y debido a ello, hermanos, deberíamos de autoevaluarnos para ver cómo estamos viviendo. Si realmente estamos viviendo con nuestra vida centrada en nuestra nueva posición en Cristo, viviendo conforme a la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de enfocar, hermanos, nuestra mirada en lo celestial. Reflejar la obra de Dios en nuestras vidas nos va a facilitar el crecimiento espiritual, tomando una dirección correcta conforme a la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos, recordar como creyentes nuestra nueva identidad en Cristo. Eso debería de desafiar nuestras vidas con una perspectiva celestial en un mundo que constantemente nos distrae totalmente. ¿Con qué? Con preocupaciones, con placeres temporales. Debemos de mantener nuestra mirada fija en las cosas de arriba, donde está Cristo. Pero la pregunta que yo me hacía y yo les hago hoy es: ¿en qué forma has notado que tus prioridades han cambiado desde que estás con Cristo Jesús? ¿Cómo han cambiado tus prioridades? ¿O siguen siendo la misma? Porque si siguen siendo las mismas, no estás con Cristo. O podríamos preguntar: ¿cómo te sientes al saber que has muerto a tu antigua manera de vivir? Porque también volvemos a lo mismo. Porque si no ves un cambio en tu nueva manera de vivir, no has muerto todavía al pecado. Sigues con él. ¿O qué hábitos o actitudes has dejado totalmente atrás? ¿O todavía sigues con ellas? Tal como hemos venido aprendiendo, hermanos, a través de esta serie de sermones que comenzamos a finales del mes de mayo, los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales. Me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor, al capítulo 3 de Colosenses, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Señor nos enseña, hermanos, que los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales, solamente con un propósito, a fin de que vivamos conforme a la supremacía de Jesucristo. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales? A través de estos pasajes estaremos considerando dos razones
por la cual los creyentes debemos de vivir de esa manera. La primera de ellas la aprendimos cuando comenzamos esta serie de sermones y es debido a nuestra responsabilidad cristiana. Y estuvimos meditando en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3. La segunda razón es debido a nuestra posición cristiana. El versículo 3 y el versículo 4 estaremos meditando en ella. He titulado esta serie de sermones Viviendo nuestra nueva posición en Cristo. Pero antes de comenzar con la segunda razón, mis amados hermanos, quiero traer un poco de contexto acerca de la carta y algunos pasajes que complementarán nuestro aprendizaje. Colosenses 3, del 1 al 4. La carta a los Colosenses, si ustedes saben, fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión. Fue dirigida a los cristianos en Colosas, una ciudad en Asia Menor, actualmente Turquía. El apóstol Pablo escribió esta carta para abordar problemas doctrinales y prácticos en la iglesia de Colosas, especialmente para contrarrestar las enseñanzas heréticas que desvirtuaban la naturaleza y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. En el primer capítulo, el apóstol Pablo enfatiza acerca de la supremacía de Cristo sobre toda la creación y sobre su papel como cabeza de la iglesia. Este fundamento doctrinal es crucial para entender la identidad que como creyentes nosotros tenemos en Cristo. El apóstol Pablo también destaca cómo los creyentes hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, lo cual establece una base sólida para nuestra nueva identidad en Él. En el capítulo 2, el apóstol Pablo advierte a los colosenses contra las filosofías y tradiciones humanas que no están basadas en Cristo. Enfatiza que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que los creyentes estamos completos en Él. Subraya que los creyentes han sido liberados de las reglas y las regulaciones del antiguo pacto y de las prácticas ascéticas promovidas por los falsos maestros. Y llegamos al capítulo 3, la forma práctica y el nuevo estilo de vida que como creyentes debemos vivir. Del versículo 1 hasta el versículo 17 vemos de una forma clara la nueva vida del creyente en el contexto espiritual. Del versículo 18 hasta el 21 vemos también de una forma clara los deberes cristianos de esa nueva vida en el hogar. Y por último, finaliza con las responsabilidades en el área laboral, desde el versículo 22 hasta el capítulo 4 del versículo 1. Hermanos, realmente una base sólida para entender la transformación radical que los creyentes experimentamos en Cristo. Esta carta enfatiza la supremacía de Cristo. Nos advierte contra las falsas enseñanzas y llama a cada uno de nosotros los creyentes a vivir una nueva vida enfocada en las cosas de arriba. En este marco, nos recuerda a los creyentes que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios y que debemos de vivir de acuerdo con esta realidad transformadora. No hay otra manera de vivirla. Conociendo esto, entonces, vamos a considerar la segunda razón, que es debido
a nuestra posición cristiana. Pero después de considerar las dos expresiones paralelas de la responsabilidad cristiana que encontramos en los primeros dos versículos, si ustedes se acuerdan, buscad y poned, el apóstol Pablo a continuación describió las razones básicas por las cuales los creyentes en Colosas y también nosotros en la actualidad deberíamos de vivir con nuestra mirada puesta en las cosas que solo son de Cristo. Tal como vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios no solamente nos exhorta en términos prácticos a vivir enfocados en las cosas espirituales, sino que también describe las razones por las cuales nosotros debemos de vivir de tal manera sobre la base de la supremacía de Jesucristo. Entonces, de forma incuestionable, estas razones están fuertemente relacionadas con nuestra nueva posición. En otras palabras, como creyentes, somos responsables de vivir enfocados en las cosas espirituales debido a nuestra nueva posición en Cristo. En ese sentido, hermanos, lo que encontramos aquí en el versículo 3 y versículo 4 es una descripción condensada de nuestra nueva posición en Cristo que constituye la base o la razón para vivir enfocados en las cosas celestiales. Vean conmigo lo que la palabra de Dios afirma en el versículo 3 del capítulo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para entender este pasaje y quedar totalmente claro cómo debemos vivir, se requiere un enfoque amplio, mirando primeramente hacia atrás para apreciar de una forma clara la obra de Cristo en nosotros. ¿Se han dado ustedes cuenta de eso cuando ven hacia atrás? ¿O no lo han hecho? ¿O no se han observado algunas veces? Ok, esa es la primera manera para apreciar de una forma clara la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y después es ver hacia adelante pensando en esa esperanza venidera. Al hacerlo primero, el Señor nos recuerda con una metáfora. Habéis muerto. Esta está basada, hermanos, en el bautismo para describir la nueva posición en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Los creyentes estamos muertos al pecado y vivos para Dios. La mejor explicación de esta verdad tan maravillosa la encontramos en Romanos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Cristo no solo murió por nosotros, tomó nuestro lugar, sino que nosotros también nos morimos con Él. Cristo no solo murió por el pecado, sufrió el castigo que te correspondía a ti, que me correspondía a mí, sino que murió al pecado quebrantando su poder, renunciando a su divinidad. Esto quiere decir, hermanos, que podemos tener victoria sobre la vieja naturaleza que quiere controlarnos muchas veces. Romanos 6:2 dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
El versículo 3 sigue citando, y vuestra vida. El hecho de que hayamos muerto con Cristo no significa que ya no vivimos. En otro conocido texto que aprovecho para citar, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Estas palabras no significan que ya no existimos, ni tampoco que nuestra personalidad fue eliminada o fue sustituida. El versículo 20 sigue agregando, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. El propósito de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no es anular nuestra vida, sino darnos vida abundante. Lo que el Señor nos dice, que su vida y mi vida ya es ni su propio ni mi propio egocentrismo carnal, sino la voluntad y el poder de Cristo en nosotros. Volvamos nuevamente a lo que dice nuestro pasaje, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Ustedes, hermanos, y me incluyo también, que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no pertenecemos al mundo. Y la vida que estamos disfrutando viene solo de Cristo. Este indicativo perfecto, escondido, nos debe de llenar de seguridad, nos debe de dar satisfacción con nuevos deseos, con nuevos propósitos, con una orientación nueva, con una vida dirigida hacia Dios y hacia la santidad. Aunque estemos viviendo en este mundo, nuestra vida no debe de estar dominada por lo que el mundo ofrece. De hecho, hermanos, ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la frase está escondida sugiere no solamente el carácter un tanto secreto de la nueva vida en Cristo, sino también su seguridad. Estos versículos, el apóstol Pablo establece que nuestra nueva vida, aunque escondida ahora, será plenamente manifestada en el futuro. El versículo 3, mis amados hermanos, sigue citando, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Siendo esto, hermanos, la identificación con Cristo una realidad en la vida de los creyentes genuinos, tiene que tener connotaciones positivas en nuestra vida. Es una frase que nos debe de infundir confianza. Es una frase que nos debe de infundir esperanza de cara a nuestro futuro. Sugiere que ciertamente como que Cristo será manifestado en gloria dentro de poco, aunque el mundo lo rechazó como rey, lo sabemos, ¿verdad? Así también nosotros vamos a ser manifestados en gloria, aunque el mundo nos desprecie en la actualidad. Si nuestra condición presente es el de morir con Él, nuestro destino futuro es vivir y reinar con Él. Segunda de Timoteo 2, 11, 12. O si ahora padecemos con Él, después seremos glorificados con Él. Romanos 8, 17. ¿Y eso por qué? Porque nuestra vida
está escondida en Él. Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Y lo volvemos a leer. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tanto la vida de Cristo como la nuestra está en manos de Dios. Nuestro destino futuro está escondido en el abrigo de sus designios eternos. Y esta última frase viene a confirmar nuevamente la idea de nuestra plena seguridad. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu seguridad hoy? ¿Dónde? ¿En lo que haces? ¿En lo que puedes lograr con tus esfuerzos? ¿En tus estudios? ¿En tu carrera? ¿En tu negocio? Y podemos seguir, hermanos. Pero aquí nos está diciendo la palabra del Señor que nuestra plena seguridad está en Cristo. En Cristo nada más. Entender que su identidad y la mía ya no se basa en los logros, hermanos. Ya no se basa en los fracasos o en las etiquetas que el mundo viene y nos impone. Tu verdadera identidad y mi verdadera identidad está en Cristo. Esto significa vivir con seguridad de que eres aceptado y amado por Dios. ¿No es maravilloso saber eso? Independientemente, hermano, de cualquier circunstancia, el Señor nos ama. Dios Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Reconocer entonces que la vieja vida con sus pecados y deseos egoístas han muerto. Esto, hermanos, te tiene que liberar. Igual a mí, para vivir de acuerdo con la naturaleza que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera en la que podamos vivir. Cambiar tu perspectiva diaria para enfocarte en lo eterno, no en lo temporal. Esto, hermanos, podría significar aún más tiempo a la oración, aún más tiempo a la lectura de la palabra de Dios, aún enfocarnos en dar más tiempo al servicio de los demás, en lugar de centrarnos únicamente en nuestros logros materiales y en el éxito mundano que nos hace olvidar realmente dónde estamos escondidos. Regularmente debemos de reevaluar nuestras prioridades para asegurarnos de que están alineadas con los valores del reino de Dios. Preguntémonos si las decisiones que estamos tomando en la actualidad reflejan que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Las reflejan? Podemos obtener una respuesta. Muchas veces tomamos una decisión en la cual ni consideramos al Señor. Nos olvidamos de su obra hasta en nuestras propias decisiones. Hermanos, saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios nos proporciona una seguridad y nos proporciona una paz que va a trascender toda circunstancia. Esto nos va a ayudar a enfrentar desafíos
pruebas con toda confianza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el destino de cada uno de los que estamos acá, que hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, está asegurado con Él. Está asegurado con Él. Yo te pregunto, ¿estás viviendo cada día consciente de que tu verdadera identidad está en Cristo y no en las etiquetas que el mundo te impone? Repito, ¿estás viviendo cada día consciente de que tu verdadera identidad está en Cristo y no en las etiquetas que el mundo te impone? ¿Cómo estás permitiendo que la verdad de tu vida escondida con Cristo en Dios transforme tu autopercepción y tu autoestima? O podríamos preguntarnos también, ¿confías plenamente que tu vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Confías en eso? O podríamos seguirnos preguntando, ¿estás permitiendo que la realidad de tu nueva vida en Cristo transforme tus acciones y tus actitudes diarias? Simplemente sigue viviendo tu vida con las mismas acciones o con las mismas actitudes. ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? Estamos aprendiendo que los creyentes debemos de vivir nuestra nueva posición en Cristo con un enfoque en las cosas espirituales, a fin de que vivamos conforme a la supremacía de Jesucristo. Y hemos venido aprendiendo dos razones, hermanos. La primera de ellas ya la aprendimos en miércoles anteriores debido a nuestra responsabilidad cristiana. Y la segunda comenzamos el día de hoy debido a nuestra posición cristiana. Aplicar realmente Colosenses capítulo 3, versículo 3 en nuestra vida diaria, hermanos, significa vivir con la conciencia de que tu verdadera vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Esto realmente debería de transformar tu identidad por completo. Debería de cambiar tu perspectiva. Deberían de mejorar tus prioridades. Te da una seguridad y esperanza que el mundo no te va a ofrecer en nada, en nada. Al vivir con esta verdad, hermanos, reflejas a Cristo en tu vida y experimentas la plenitud de la vida que Dios tiene para ti, para que puedas vivir conforme a la supremacía de Jesucristo. Mantén, hermanos, una perspectiva de esperanza, sabiendo y reconociendo que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que tienes una herencia eterna que te espera. Esta esperanza te da fuerza para perseverar, para mantenerte fiel en medio de las dificultades. Vive siempre con la expectativa de la manifestación futura de Cristo en gloria, la cual te debe de motivar a vivir de una manera santa y piadosa en el presente. Que la centralidad de Cristo, hermanos, se vea reflejado en cada aspecto de la vida de ustedes y de la mía. Esto va a afectar nuestra identidad. Va a hacer cambios totales en tu vida. Va a haber seguridad.
transformación personal, al centrarte en Cristo, podrás vivir la plenitud de vida que Él te ofrece realmente. No vamos a ver nada en el mundo. No vamos a encontrar nada en el mundo que no sea de Cristo. Conviértete en un reflejo de su amor y gracia en el mundo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias porque sabemos que usted es el que está al control de todo, Dios. Gracias, Dios, por enseñarnos que no tenemos que buscar nada en el mundo porque todo lo tenemos en usted. Porque nuestras vidas como sus hijos, como creyentes genuinos, están escondidas con Cristo en Dios. Gracias, Padre, por su obra redentora a nuestro favor. En el nombre de su Hijo. Amén.